En Latinoamérica hay informes que nunca llegan a los archivos, no porque no ocurrieron, sino porque nadie quiso firmarlos. Patrullas que regresaron en silencio, radios que dejaron de transmitir y agentes que, después de una noche, pidieron traslado o se retiraron para siempre. Lo que vas a escuchar no son rumores, son relatos contados por policías, ex policías y compañeros de turno que vieron algo que no encajaba en ningún protocolo. Estas son 6 experiencias reales que las fuerzas del orden prefieren no recordar. El detenido que nunca entró a la celda. El oficial Ramírez no era nuevo en el servicio. Llevaba más de 10 años patrullando carreteras rurales, retenes improvisados y caminos donde casi nunca pasa nada, hasta que pasa algo que no debería. Aquella noche, cerca de las 2 de la madrugada, él y su compañero vieron a un hombre caminando por la orilla de la carretera. Iba descalzo, cubierto de barro seco hasta las rodillas, con la ropa pegada al cuerpo, como si hubiera salido de un arroyo. No corría, no hacía señas, solo caminaba, recto, sin mirar a los lados. Cuando el patrullero se detuvo, el hombre no reaccionó, no mostró miedo, no mostró sorpresa, ni siquiera levantó la cabeza. Ramírez recuerda ese detalle con claridad. El hombre respiraba muy lento, profundo, como alguien que está dormido, pero de pie. No opuso resistencia al ser detenido. No dijo una palabra durante todo el trayecto, ni su nombre, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Al llegar al cuartel, Ramírez lo escoltó hasta la celda número 3, la más alejada del pasillo. Abrió la reja. El hombre entró sin dudar, caminando hacia el fondo. Ramírez cerró la puerta. Escuchó claramente el clic metálico del candado. Todo parecía normal. Minutos después, mientras llenaban datos básicos en la oficina, el radio del cuartel comenzó a llenarse de interferencia. Un ruido seco, irregular. Las luces parpadearon una sola vez y desde el pasillo llegó un sonido que ninguno de los dos olvidaría. Un golpe fuerte, como si un cuerpo hubiera caído contra el suelo de cemento. Ramírez tomó la linterna y caminó hacia la celda. El pasillo estaba frío, más frío de lo normal. Se detuvo frente a la mirilla. Apuntó la luz hacia adentro. La celda estaba vacía. No había nadie. No había movimiento. No había sonido. Abrió la reja de inmediato. No había ventanas abiertas. No había rejillas rotas. No había forma humana de salir de ahí. La puerta seguía cerrada por dentro. En el suelo, justo en el centro de la celda, había un charco de agua oscura, como si alguien empapado se hubiera detenido ahí unos segundos. Desde ese punto salían huellas, pero las huellas no iban hacia la puerta. Terminaban abruptamente contra la pared del fondo. El informe nunca se terminó de escribir, nunca se archivó, nunca se envió a ningún superior. Una semana después, el oficial Ramírez pidió traslado fuera de la región. Nunca volvió a patrullar esa carretera. Y en el cuartel, desde entonces, la celda número 3 permanece cerrada. No porque esté dañada, sino porque nadie quiere volver a escuchar un golpe desde adentro, cuando ya no hay nadie allí. Colombia, el puente, donde la radio pide ayuda. Los patrullajes nocturnos en esa zona de Boyacá siempre fueron rutinarios. Un tramo corto de carretera, un puente viejo de concreto y monte cerrado a los costados. Nada fuera de lo común, hasta que la radio empezó a hablar sola. El subintendente Gómez y el patrullero López estaban de turno esa madrugada. Eran cerca de las 3:40 am cuando el radio del móvil lanzó un ruido seco, como estática mal sintonizada. Luego, entre la interferencia, se escuchó una voz masculina. «Quebrada urgente. ¿Me copian? Estoy herido. Necesito apoyo». Gómez miró a López. La voz no correspondía a ninguna unidad registrada en el sector. Respondieron por protocolo. «Central, confirme origen de la llamada». La radio volvió a sonar, esta vez más clara, más cercana. «Estoy debajo del puente, Paz, por favor». Siguieron la señal hasta el puente antiguo, uno que ya no figuraba en los mapas nuevos. Al llegar, el ambiente cambió de golpe.
El aire se volvió pesado, inmóvil, como si el monte hubiera dejado de respirar. Las linternas iluminaron la parte baja del puente. No había nadie, ni heridos, ni vehículos, ni señales de accidente reciente, pero la radio cayó al suelo del patrullero y siguió transmitiendo. La voz volvió a salir, ahora con dificultad, como si hablara desde muy cerca. «Ya viene. El camión». Gómez sintió un escalofrío. Ese detalle no era casual. Años atrás, un agente había muerto atropellado exactamente en ese punto durante un operativo nocturno. El caso quedó archivado como accidente en servicio. López intentó apagar la radio. No respondió. Intentó cambiar de frecuencia. Tampoco. Entonces ocurrió algo que ninguno pudo explicar. El sonido de un motor se escuchó a lo lejos, pero no había carretera activa debajo del puente. Las luces del patrullero parpadearon. La radio emitió un último mensaje, casi en un susurro: «Gracias por venir», y se apagó. Volvieron a la estación sin decir una palabra. El informe se redactó con términos vagos: interferencia, falla técnica, verificación sin novedad. Desde esa noche, ninguna patrulla se detiene en ese puente después de medianoche. Los radios se apagan antes de cruzarlo, y si una voz pide ayuda desde esa frecuencia, nadie responde. Si esto ya te inquietó, espera al próximo caso. En Perú, una comisaría cerrada sigue haciendo llamadas de emergencia, aunque no tenga electricidad desde hace años. Perú, el llamado desde la comisaría vacía. En las zonas altas de Ayacucho hay puestos policiales que cerraron hace años, algunos por falta de personal, otros porque simplemente nadie quiso volver a dormir ahí. El puesto de Guaylay Chico fue clausurado oficialmente en 2014, sin electricidad, sin línea telefónica, sin radio operativa. Aún así, durante varios meses, la central del 105 recibió llamadas nocturnas desde ese lugar, siempre a la misma hora, 3:17 a. El operador de turno escuchaba primero estática y luego una respiración agitada, como de alguien que corre. Una madrugada, la voz se volvió clara: «Apúrense, ya entraron». La llamada se cortó. La central envió a 2 suboficiales a verificar. Llegaron poco antes del amanecer. El edificio estaba cerrado con candado, cubierto de polvo y telarañas. No había huellas recientes alrededor. Forzaron la puerta. Adentro, el aire era frío y denso, como si el lugar hubiera sido sellado por años. El escritorio seguía intacto. Los papeles amarillentos, las literas vacías. El teléfono estaba colgado sin cable. De pronto sonó, no un timbrazo fuerte, un sonido bajo, insistente, como si viniera de muy lejos. Uno de los suboficiales levantó el auricular. La voz salió despacio: «Cansada. Llegaron tarde». El auricular se soltó solo y cayó al piso. En ese instante, todas las puertas interiores se cerraron de golpe. Las ventanas vibraron. Los agentes salieron corriendo. Esa misma noche, la central recibió una última llamada desde ese número inexistente. Solo duró 3 segundos. Se escuchó un golpe seco y luego silencio absoluto. Desde entonces el puesto sigue clausurado. Nadie volvió a entrar. Y en la central, cuando el reloj marca 3:17, los operadores bajan el volumen, porque saben que, si esa llamada vuelve a entrar, no es para pedir ayuda. Y si esto ya te dejó inquieto, el siguiente caso es aún más perturbador. En Argentina, un patrullero respondió a una persecución sin conductor al volante. Argentina, el patrullero que respondió solo. La llamada entró a la central a las 2:08 am, una persecución en curso. El código era claro. La voz del agente sonaba agitada, respirando con dificultad. «Lo tengo delante. No frena. No responde». La central pidió ubicación exacta. Hubo unos segundos de silencio y luego una frase que nadie olvidó: «Está parado frente a mí. No tiene cara». La transmisión se cortó. Se enviaron refuerzos de inmediato. El patrullero había quedado registrado por GPS detenido en un tramo recto de la ruta, sin casas alrededor, sin desvíos. Cuando llegaron,
Lo vieron desde lejos. Luces encendidas, motor en marcha, puerta del conductor cerrada. No había nadie, ni conductor, ni acompañante, ni señales de forcejeo. Las puertas estaban bloqueadas desde adentro, el cinturón del conductor abrochado, la radio encendida. Al reproducir la grabación interna, los técnicos escucharon algo que no figuraba en el parte oficial. Después del último mensaje del agente, se oye una respiración lenta y luego un sonido seco, como si alguien golpeara el vidrio desde afuera. Una voz muy baja, casi infantil, dice: «Ahora mira, la grabación termina ahí». El informe final habló de fallas técnicas y posible abandono del vehículo. El agente fue declarado desaparecido. Nunca encontraron el cuerpo. Desde entonces, ese tramo de ruta no se patrulla de noche. Y los radios de los móviles nuevos vienen con una instrucción no escrita. Si una persecución termina ahí, no sigas, porque lo que se detuvo frente a ese patrullero no huye. Espera, si pensaste que esto ya era extremo, el próximo caso ocurrió en Guatemala, durante un control nocturno, cuando los agentes detuvieron a alguien que no proyectaba sombra. Guatemala, el sospechoso que no proyectaba sombra. En Alta Verapaz, los controles nocturnos se hacen con lo justo: linterna, radio y paciencia. La zona es húmeda, oscura, y el monte se cierra rápido alrededor del camino. Esa noche, cerca de la 1:50 am, dos agentes detuvieron a un hombre que caminaba solo, sin rumbo claro. Vestía ropa limpia de más para ese barro. No sudaba, no parecía cansado. Cuando le pidieron documentos, levantó las manos despacio. No habló, solo miró el suelo. Al apuntarle con el reflector del vehículo, uno de los agentes notó algo imposible. El hombre no proyectaba sombra. El foco iluminaba la tierra, las piedras, el pasto. Todo tenía sombra, menos él. «¿Usted de dónde viene?», insistió el agente. El hombre levantó la cabeza. Tenía los ojos quietos, demasiado quietos, como si no parpadeara. Dio un paso atrás sin mover los pies, como si el suelo lo deslizara. El segundo agente intentó tocarlo del brazo. No hubo contacto. La mano atravesó el aire, y el hombre ya no estaba. No corrió, no se ocultó, no dejó huellas. Solo quedó un olor fuerte a tierra mojada y hojas viejas, como después de una lluvia que nunca cayó. Los agentes revisaron el perímetro. Nada. En el parte oficial escribieron «persona no localizada», pero en la estación, uno de ellos dijo algo que no quedó registrado. «Cuando lo alumbré, la luz lo atravesó». Desde entonces, ese control se levanta antes de la medianoche, y si alguien camina solo por ese tramo, los agentes prefieren no detenerlo, porque en Alta Verapaz, lo que no tiene sombra no siempre tiene cuerpo. ¿Seguimos con el último caso? En Chile, un retén hizo una llamada de auxilio, y cuando llegaron refuerzos, no quedaba nadie. Chile, el último llamado del retén. El retén de los Maitenes era pequeño. Una oficina, 2 literas, una radio y un cuaderno de guardia. Funcionaba solo de noche. Durante el día, el lugar quedaba vacío. La madrugada del 12 de agosto, a las 2:46 am, la central recibió una llamada de auxilio desde ese retén. La voz del carabinero era baja, contenida, como si no quisiera que alguien más lo escuchara. «Tenemos movimientos afuera, pasos, alrededor del edificio». La central pidió detalles. Silencio por 2 segundos. Luego la voz volvió, más tensa. «No se acercan, pero tampoco se van. Se enviaron refuerzos de inmediato». El trayecto tomó unos 20 minutos. Durante el camino, la radio del retén volvió a transmitir. Esta vez, solo respiración, lenta, marcada, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. El último mensaje llegó a las 3:02 am. Escuchamos pasos en el techo. No hay luces. Si no salimos. La transmisión se cortó. Cuando los refuerzos llegaron, el lugar estaba cerrado por dentro. Las luces encendidas, la radio activa, las puertas con seguro, forzaron la entrada. No había nadie. Las literas estaban intactas, las tazas de café aún tibias, el cuaderno de guardia abierto sobre la mesa.
La última anotación, escrita con letra apurada, decía: no golpean, solo caminan. No había huellas afuera, ni en el suelo, ni en el techo, solo una marca extraña. Sobre la puerta principal, a la altura del marco, raspones largos, como de dedos, demasiado largos. El retén fue clausurado esa misma semana. El caso se archivó como abandono de servicio, pero los carabineros de la zona saben algo más. Dicen que algunas noches, cuando el viento baja desde el cerro, la radio de ese retén, sin batería, sin corriente, vuelve a encenderse sola y transmite pasos, no golpes, no voces, solo pasos, caminando alrededor, esperando que alguien abra. Estos encuentros no aparecen en informes oficiales, pero siguen vivos en la memoria de quienes estuvieron ahí. Si conoces un caso parecido, cuéntalo en los comentarios. Y si quieres que sigamos revelando historias que nunca entraron en los archivos, deja tu like. Nos vemos en el próximo turno, si alguien se atreve a hablar.